Hola a todos, hoy es miércoles 24 de junio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar nuevamente. Nothing's Pavitao. Laith, quiero empezar con el caso del Líbano, que fue uno de los temas principales en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Y mucha gente en Irán no está contenta con esas negociaciones. Pero tenemos una especie de entendimiento por parte del presidente del Parlamento iraní y del ministro de Asuntos Exteriores, porque el caso del Líbano es muy importante para el pueblo iraní. Es algo muy profundo dentro de la sociedad iraní, algo que tiene que ver con el Líbano. Y el argumento por su parte era que hay que detener este tipo de ataques, los ataques israelíes contra civiles, porque cada día están matando a más y más civiles, mujeres, niños. Y esa fue una de las principales razones para hablar del Líbano, porque saben que Israel, al menos por ahora, está intentando ejercer presión sobre Israel. Y no sabemos cuánto tiempo tardarán en obligar a Israel a salir del Líbano. Pero eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que se oye dentro del Líbano y de cómo se entiende allí la situación? ¿Cuál es la visión sobre lo que ha pasado entre Irán y Estados Unidos? Entiendo que algunas personas iraníes, tanto dentro de Irán como en otras partes del mundo, estén un poco preocupadas por el acuerdo con Estados Unidos, sobre todo por lo que está ocurriendo en Líbano. Pero me gustaría tranquilizar a todo el mundo. Los israelíes son los que van a violar este acuerdo, y está claro que siempre rompen cada alto el fuego, cada pacto. Nunca han dicho una verdad en su vida, esos sionistas. Por eso, el gobierno iraní intenta constantemente mostrar al mundo que ni los sionistas ni los estadounidenses son de fiar. Y esa es la razón por la que el gobierno iraní siempre adopta una posición más elevada y se muestra más razonable en sus posturas. Porque al final, los sionistas y los estadounidenses van a desenmascararse y van a violar este acuerdo. Y como vemos, el acuerdo sigue siendo violado en el Líbano. Así que cuando Irán, como gobierno y como fuerza militar, decida responder contra los sionistas, todo el mundo estará de su lado. Yo, personalmente, como palestino y como sirio, sé que nuestra sangre se está derramando en el Líbano y en toda la región. Conozco los sentimientos y las emociones que tiene la gente, pero al final, creo que el gobierno iraní está haciendo lo correcto. Está demostrando constantemente que es el que actúa con racionalidad, y la falta de razón de los sionistas llevará, creo yo, al colapso de este acuerdo. Creo que otra cosa que la gente tiene que entender es que ahora mismo es Ashura, y las comunidades chiíes de todo el mundo, también en el Líbano, están intentando conmemorar ese momento. Así que uno puede imaginar el efecto psicológico que tiene esto. Está ocurriendo Ashura, y la población libanesa decide a propósito ir al sur del país para conmemorar allí Ashura, y son bombardeados. Eso, en realidad, duplica la importancia de Ashura. Muestra cómo está conectada con nuestra historia actual. Ese sacrificio de enfrentarse al dictador, al opresor, al usurpador del poder. Y creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando intentamos analizar las cosas, a veces dejándonos llevar por las emociones. Y no estoy diciendo que el pueblo iraní no deba ser emocional. Al contrario, creo que todos tenemos que serlo. Somos seres humanos y todos deberíamos intentar, ya sabes, mostrar esa emoción. Nunca deberíamos ocultarla. Eso es algo que hace Occidente. Esconden sus emociones y las separan de la historia. No, las emociones y los sentimientos son los que nos mueven, los que impulsan nuestras sociedades y nuestras relaciones. Así que quiero decir que, aunque he escuchado y leído esas críticas de iraníes patriotas preocupados por una posible división entre el gobierno y el ayatolá Mujtaba, no la hay.
Creo que incluso las declaraciones del Ayatolá Muqtada que se publicaron formaban parte de esta demostración de que, ya sabes, Irán es una democracia. Irán tiene muchas voces, pero siempre hay líneas rojas. Y al final, incluso esas pequeñas diferencias sobre cómo tratar con Occidente y todo eso, desaparecen en cuanto Occidente se muestra tal como es, y los sionistas se muestran como los monstruos que son. Así que, si puedo enviar un mensaje a nuestros hermanos y hermanas de la nación iraní, es que tengan paciencia. Estamos en Ashura, y todo gira en torno a la paciencia y al sacrificio. Y recordad que estos momentos de la historia se remontan hace 1500 años. Eso marca nuestro camino como pueblos y nos diferencia del resto de la humanidad, porque tenemos esos momentos para recordar Ashura, Karbala y el sacrificio de la familia de Mahoma, nuestro profeta. Hubo una gran batalla en el sur del Líbano, en la colina de Ali Taher, que parece ser muy importante para los israelíes, porque quieren capturar esa colina, esa cresta. Al parecer allí había una fortaleza de Hezbollah. Lo intentaron más de 6 veces. Creo que la última fue la sexta, pero fracasaron. Tuvieron muchas bajas en esos intentos por hacerse con ese terreno. ¿Y qué es eso exactamente? ¿Qué sabemos sobre ello? Justo después del anuncio del alto el fuego, supimos que, cuando los civiles se movieron para intentar recuperar los cuerpos de las personas que murieron en ese combate entre Hezbollah e Israel, Israel les disparó y mató a más gente. ¿Qué es eso? ¿Y qué sabemos sobre la fortaleza de Ali Taher? Sí, Al-Tahrir fue un punto ocupado durante la ocupación israelí del Líbano. Tenían una base en la cima. Es una colina muy importante que domina la ciudad de Nabatilla, y Nabatilla es el centro comercial más importante del sur del Líbano. Así que, por supuesto, cuando los israelíes se retiraron en el año 2000, Hezbollah, la resistencia, tomó ese punto y construyó fortificaciones allí. Se rumorea que una de las muchas bases principales que tiene Hezbollah está en esa colina. Pero bueno, no conocemos los hechos. Hay mucho secretismo en torno a estos temas. Pero como vemos, los israelíes, haya o no una base de Hezbollah allí, necesitan tomar esa colina si quieren controlar la ciudad de Nabatilla. Y Hezbollah, durante los últimos 3 meses, ha estado jugando a arrastrar o tentar a los israelíes para que avanzaran y así cayeran en emboscadas y trampas. Y esta es la misma situación. Aunque no queramos especular sobre lo que hay bajo la colina de Ali Tahrir, la verdad es que es un punto importante para que los israelíes lo ocupen. Y también es un lugar clave para que Hezbollah lo defienda, haya o no una base dentro, porque la ciudad de Nabatilla caerá si se toma la colina de Ali Tahrir. Por eso Hezbollah estaba preparado para cualquier avance que pudieran intentar los israelíes, y han luchado con valentía y con mucha dureza para, rechazar cualquier intento de avance. Y creo que parte de la razón por la que los israelíes están tan alterados por la colina Ali Tahrir es que perdieron a uno de los oficiales al mando de sus divisiones acorazadas en ese ataque a la colina Al-Tahrir. Y ya ha pasado casi una semana sin que puedan recuperar los cuerpos de esos oficiales que estaban en el vehículo de mando que fue atacado. Muy probablemente, de hecho, Hezbollah ha recuperado los cuerpos de esos militares israelíes y los está reteniendo para un intercambio de prisioneros que formará parte del eventual alto el fuego. Así que Hezbollah considera que es un punto importante que debe defender, y los sionistas lo ven como un lugar clave que deben capturar. Y ahora mismo, con el alto el fuego en el aire, eso significa que no pueden avanzar más ni recuperar los cuerpos de sus soldados muertos. Tuvimos un informe en el Wall Street Journal que decía que Israel está afrontando presiones de Estados Unidos para retirar sus tropas del sur del Líbano, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu
busca mantener la zona de seguridad dentro del territorio libanés. Laith, volviendo a la historia, la ocupación del Líbano se remonta a los años 80 y empezó con una especie de acusación falsa contra la OLP. Después ocuparon el sur del Líbano. ¿Qué sabemos de eso? ¿Y qué importancia tiene si, supongamos, ahora están hablando de una retirada parcial del Líbano? Ayer, el presidente del Líbano salió diciendo que no habrá retirada parcial, que Israel tiene que retirarse completamente, todas sus fuerzas del Líbano. Para mí, eso fue una señal de que quizás está recibiendo algún tipo de mensaje desde Washington, porque él no está vinculado con actos de resistencia. Así que tal vez alguien le obligó o le pidió que hiciera esa declaración. ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Mira, está claro que hay una ruptura dentro del orden imperialista. Durante 100 años, la coalición imperialista ha puesto todo su poder político, ideológico y militar al servicio de mantener esta colonia judía. Pero ahora, el precio se está volviendo demasiado alto. Finalmente, el coste de mantener esta colonia judía está afectando al bienestar de los ciudadanos del imperio y al flujo de bienes y a la estabilidad económica del propio imperio. Así que por fin, estamos viendo cómo esta resistencia está provocando una división dentro de la alianza sionista e imperialista. Y eso es una bendición. Sabes, la colonia sionista no podría existir ni un solo día sin la cobertura militar, económica y política constante que le da Occidente. El 75% de las armas que tienen los israelíes provienen de Estados Unidos, según el presidente Trump. Así que ahora mismo, la estabilidad económica de Estados Unidos y de los países europeos está en juego, y no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Y por eso creo que tienes razón. Muy probablemente sean el presidente de Estados Unidos y su entorno quienes permitieron que el presidente Joseph Aoun, del Líbano, dijera esas cosas. Y esto solo ha sido posible gracias a las firmes victorias militares y a la resistencia de Hezbollah y del eje de resistencia liderado por Irán. Así que creo que en los próximos días está claro que Hezbollah no va a aceptar que los israelíes mantengan ningún territorio ocupado en el Líbano y seguirá resistiendo. Y eso va a aumentar la presión sobre los israelíes, porque Irán no va a aceptar cerrar un alto el fuego permanente con Estados Unidos mientras el Líbano siga en llamas. Creo que esto es otra cuestión que podemos vincular con tu primera pregunta, para todos los que tienen miedo. Hezbollah va a seguir resistiendo mientras haya ocupación, y los israelíes van a seguir intentando mantener alguna forma de ocupación en el Líbano, porque quieren demostrar que son fuertes. Eso va a retrasar cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Así que miremos todos los hechos sobre el terreno y el poder que tienen el eje de la resistencia y Hezbollah en el campo militar. Y cuando estudias todo esto, entiendes que estamos al borde de la liberación completa del Líbano, y muy probablemente también del inicio de una separación entre la colonia sionista y las potencias imperiales. ¿Cree que la nueva posición del presidente libanés, Joseph Aoun, facilitará la comunicación entre Hezbollah y el gobierno? Creo que siempre hay comunicación entre Hezbollah y el gobierno del Líbano. De lo contrario, el gobierno libanés habría colapsado hace mucho tiempo. Hezbollah no tiene miedo, ni siquiera en el peor escenario que vimos hace unas semanas o hace un mes, cuando este gobierno estaba siendo muy descarado en su colaboración con los israelíes y los estadounidenses. Hezbollah no tuvo miedo, porque hoy en día las palabras no importan en el mundo en el que vivimos. Lo que importa es la fuerza. Y Hezbollah tiene la fuerza para controlar el Líbano si quiere hacerlo. No lo hace porque tenemos un enemigo externo con el que tenemos que enfrentarnos. Pero cuando llegue el momento y ya no haya batalla con los sionistas en el sur del Líbano, habrá un ajuste de cuentas.
Verás, hay varias cosas que nos muestran un cambio en las posiciones del gobierno. Una de ellas, como mencionabas, fue claramente que Estados Unidos permitiera a Joseph Aoun decir lo que dijo. La otra es la realidad sobre el terreno. Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam pueden sentir, tocar y hasta saborear el cambio en el equilibrio de poder, tanto en la región como a nivel global. Y sería una locura, casi un suicidio, que siguieran por ese camino de colaboración abierta con el enemigo. Así que creo que los líderes políticos en Líbano, el presidente y el primer ministro, probablemente estén pensando en qué viene después, qué va a pasar cuando Israel se retire, cuál será su futuro político. ¿Cómo se les va a tratar? Creo que probablemente Hezbollah está intentando ahora que tengan un poco menos de miedo por su futuro. Pero es un hecho que cuando esta batalla termine, habrá un ajuste de cuentas, un cambio en la forma en que se gobierna el Líbano, en quién lo gobierna, en cómo se celebran las elecciones y cómo se nombran las personas. Y Joseph Aoun y Nawaf Salam no van a formar parte del gobierno que surja después del fin de la ocupación. La pregunta es, ¿cómo se les va a tratar? ¿Van a ir a la cárcel por su colaboración? ¿Van a exiliarse? ¿O van a intentar corregir los errores que cometieron para que la gente pueda al menos perdonarlos y seguir adelante por el bien de la unidad nacional libanesa? De alguna manera, su comportamiento, sus políticas, hicieron que al-Sholani pareciera más positivo que el propio gobierno del Líbano. Porque cuando le preguntaron sobre atacar al Líbano, dijo que no tenían nada en contra del Líbano, que no lo iban a hacer, y que nadie les iba a obligar a hacerlo. Dijo que Hezbollah, en cualquier tipo de comunicación o negociación, debía formar parte de las conversaciones, de todo lo que ocurriera. Y luego ves al gobierno libanés actuando totalmente en contra del propio Líbano. De algún modo, fue tan... No sé cómo va a percibir eso la sociedad libanesa, el pueblo libanés. No hablo de chiíes, suníes, cristianos o de los distintos grupos étnicos y religiosos del país, porque el Líbano como sociedad es realmente increíble. Pero ¿cómo van a percibirlo cuando vean al Jolani al-Shara en Siria hablando así, mientras su propio gobierno adopta una postura completamente distinta, totalmente en contra de Hezbollah y de la ocupación del Líbano? Verás, eso es lo que hace el poder. El poder da la vuelta a las sociedades. Y el hecho de que Irán y Hezbollah hayan salido victoriosos en estas batallas está cambiando por completo el panorama. Así que aquí tenemos a al-Jolani, respaldado por los israelíes, el gobierno turco y también los estadounidenses, llevando a cabo una limpieza étnica y cometiendo un genocidio en Siria, intentando transformar Siria, que era una nación patriótica, panárabe y panislámica, en un estado vasallo. Y al mismo tiempo, dándose cuenta de que las cosas han cambiado y que si quiere sobrevivir, tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Así que podemos ver cómo, muy probablemente, también entre bastidores, Turquía, que es el principal apoyo militar de al-Jolani, está comprendiendo que tiene que ajustar su relación con el eje de la resistencia si quiere formar parte de ese nuevo futuro que se está construyendo en la región. Y al mismo tiempo, perdón por eso, la presión que estaban ejerciendo Israel y Estados Unidos sobre al-Jolani para intentar intervenir en Líbano estaba llevando su gobierno al límite. Siria es un país grande. Gran parte de los escuadrones de la muerte, wahabíes extranjeros que estaban allí detrás de al-Jolani, fueron eliminados o extraídos de Siria por Turquía y la CIA, y ahora están combatiendo en la zona del Sahel para intentar desestabilizar la Confederación del Sahel o en Asia Central. Así que solo quedan unos 60,000 combatientes de al-Jolani en todo el país. Después de haber acabado con el ejército sirio y sin más policías ni fuerzas de seguridad, en realidad, si al-Jolani intenta atacar Líbano en nombre de Estados Unidos e Israel, estaría renunciando al control de Siria.
En cuestión de minutos, habrá levantamientos en toda Siria y puede que él entre en Líbano, pero una vez que entre, no va a poder salir de allí. Y eso es todo. Así que esas dos cosas están en juego. Por un lado, el hecho, la realidad, de que aunque Estados Unidos lance todas las armas que tiene, aunque Israel ponga todas las suyas en manos de al-Jolani, igual que las milicias kurdas en el noreste de Irak, no tienen suficiente gente para atacar a Irán. Del mismo modo, en esta situación, las fuerzas de al-Jolani no tienen los números para atacar Líbano y gobernar Siria al mismo tiempo. Así que existe esa conciencia y también ese enorme cambio de poder en la región que está obligando a Erdogan y al gobierno turco, aunque compitan con el eje de la resistencia, a intentar reorganizar sus relaciones para no quedarse como los únicos sin nada cuando Estados Unidos se retire de Asia Occidental. El mismo día de la cumbre entre Irán y Estados Unidos, la segunda ronda de negociaciones entre ambos países en Suiza, tuvimos una reunión parecida. Fueron los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía, Pakistán y Egipto, reunidos en El Cairo. Se encontraron para hablar de los nuevos cambios en la región, que por cierto son muy importantes. Egipto y Turquía, uniéndose a Arabia Saudí y Pakistán. Pakistán participó en las negociaciones en Suiza como mediador junto con Qatar. Así que a mi parecer, y además ayer vimos al presidente iraní viajar a Pakistán, están hablando literalmente de una nueva arquitectura de seguridad en la región. Dijo que Turquía, Arabia Saudí, Qatar y todos los gobiernos de Pakistán y de la región son importantes para eso. Y en cuanto al resultado que podría tener como estructura de seguridad, básicamente, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudí, estaría el caso de Yemen, porque durante mucho tiempo han generado muchos problemas allí. No solo Arabia Saudí, también los Emiratos Árabes Unidos han estado implicados. Y se pueden ver las diferencias entre los Emiratos y Arabia Saudí en Yemen, por ejemplo. Y quizá la posición de Irán y la de Arabia Saudí estén empezando a acercarse de alguna manera. ¿Cómo ves todo este asunto de la nueva cooperación que podría ayudar al eje de la resistencia? Sí, quiero decir, mira, Israel está llegando a su fin. No hay ninguna duda de eso. No estoy seguro de si será dentro de un año o dos antes de que Israel deje de existir. Y por tanto, cuando Israel deje de existir, o cuando Estados Unidos retire su apoyo, o al menos le ate las manos a Israel para que deje de bombardear la región, entonces se va a crear un vacío, sobre todo en esos países musulmanes suníes que han sido dominados por los sionistas y los imperialistas. Así que está claro que, entre bastidores, Estados Unidos ya se está preparando para esa eventualidad. Entonces, ¿qué haces si Israel deja de existir y tú, como Estados Unidos, quieres seguir teniendo influencia en Asia Occidental? Pues tienes que buscar otro equilibrio frente al eje de la resistencia. Y eso, por desgracia, parece ser Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Arabia Saudí pone el dinero, Pakistán tiene las armas nucleares, Egipto aporta la mano de obra y Turquía las tecnologías más modernas, como los drones y todo eso. No quiero ser demasiado pesimista respecto al cambio que está ocurriendo ahí, porque algunos pueden pensar que esto podría llevar a un nuevo renacimiento musulmán o a un acercamiento entre las potencias chiíes y suníes. Pero sigo siendo pesimista al respecto. Lo veo más bien como un intento de Estados Unidos de encontrar un nuevo equilibrio frente al eje de la resistencia, ahora que Israel ha sido derrotado. Pero dicho esto, es importante recordar que Egipto no es un país que haya participado en guerras extranjeras desde la guerra de Yemen en los años 60, ¿verdad? Se ha mantenido dentro de su territorio, aunque desde los acuerdos de Camp David y la presidencia de Anwar el-Sadat ha estado bajo la influencia de Estados Unidos. Así que dudo mucho que Egipto vaya a sacrificar a sus hombres para enviarlos a un frente de guerra financiado, por ejemplo,
por Arabia Saudí. Del mismo modo, hay que entender que Egipto, aunque sea suní en lo político o como se quiera definir a nivel nacional, es un país donde la gente ama a la familia del profeta, ama a Hassan, a Hussein y a Fátima. Por eso sería muy difícil para el gobierno egipcio, incluso aunque los saudíes le ofrecieran dinero, conseguir que la población egipcia se enfrente, digamos, a Irán o al eje de la resistencia, como en Líbano o en Yemen. Eso es una cosa. Hay un límite a lo que Estados Unidos puede hacer para crear esta alianza. De forma parecida, en Pakistán tenemos una gran población chií, y esta comunidad chií en Pakistán es de las personas más generosas que uno puede conocer en cualquier parte del mundo. Por cierto, dentro de 2 días habrá conmemoraciones de Ashura en Barcelona, organizadas por pakistaníes. Me refiero a la diáspora pakistaní, no a los chiíes libaneses o iraníes. Son los pakistaníes los que van a salir y ponerse en riesgo solo para conmemorar Ashura en Barcelona. Así que la población en Pakistán no va a aceptar que su país se utilice para atacar al eje de la resistencia. Y eso, de alguna manera, moderó al gobierno pakistaní y les permitió, aunque fueron arrastrados a un golpe contra el presidente Imran Khan por los saudíes y los emiratíes. Aún así, este gobierno en Pakistán vio el equilibrio interno que tiene y decidió, seamos la base para las negociaciones con Estados Unidos. Eso les colocó en una situación mucho mejor. Y por último, Turquía. Turquía comparte frontera con Irán y tiene una enorme población alauí, unos 20 millones de alauíes. La gran mayoría de los alauíes del mundo son de Turquía. Y eso supone una amenaza para la cohesión interna del país si se enfrenta, digamos, al eje de la resistencia o intenta contrarrestarlo. Así que creo que aunque quizá los saudíes quieran tirar dinero a su problema, intentar convencer a los verdaderos centros de poder suníes de la región, Turquía, Egipto y Pakistán, para que sigan su liderazgo y compitan o equilibren al eje de la resistencia, al final, los saudíes van a gastar muchísimo dinero y no van a obtener nada a cambio. Israel está preocupada por Egipto porque dicen que su poder militar, que están mejorando su sector militar y que en cuanto a armas, drones y todo eso, han avanzado mucho. Y no sé exactamente cuál es la preocupación del gobierno israelí, pero parece que ven algo dentro de la sociedad egipcia que no se refleja, que no se está comentando abiertamente. En las noticias, hoy nadie habla de Egipto, pero Israel percibe que algo profundo está ocurriendo allí. ¿Cuál crees tú que es esa preocupación? Ya sabes, hay un dicho, cuando el toro cae, abundan los cuchillos. Mientras el toro está en pie, todo el mundo tiene miedo de sacar el suyo. Pero en cuanto tropieza, y de eso es de lo que Israel está preocupado. Digamos que Egipto ha estado tranquilo desde los acuerdos de Camp David. Pero si Israel se debilita hasta el punto de que Egipto ya no le tenga miedo, o si el apoyo de Estados Unidos se retira de Israel, claro que existe el riesgo de que Egipto despierte y actúe. Si cada parte del eje de la resistencia está mordiendo a Israel y arrancándole pedazos, por supuesto que Egipto también querrá dar un bocado. Así que sí, los israelíes están preocupados por el futuro a medio plazo, ni siquiera por el lejano. Están mirando al futuro a medio plazo. Si se produce un colapso del apoyo imperial incondicional a Israel, las demás potencias regionales empezarán a sentirse más envalentonadas para sumarse a eso. Y lo mismo pasa con Turquía. Turquía querría tener más influencia en Siria, más influencia en Líbano, más influencia en Palestina, como antigua potencia imperial que gobernó esta región. Así que creo que eso es lo que realmente preocupa a los israelíes, que más árabes, más musulmanes, vean que hay una oportunidad para quedarse con una parte del pastel.
Y este eje musulmán suní que Arabia Saudí intenta consolidar, digamos, limitando sus enfrentamientos con los hermanos musulmanes y con Erdogan y el gobierno turco, eso la verdad es algo sorprendente, ¿no? Recordemos que Turquía y Qatar formaban un eje distinto al de Arabia Saudí, Egipto y en algunos casos los Emiratos. Y ahora todo eso se está uniendo. Eso asusta a los israelíes. No estoy seguro de que vaya a desarrollarse como en los peores escenarios que ellos imaginan, pero al final el ejército egipcio es el único ejército nacional árabe que no ha sido destruido. Todos los demás han sido destruidos. Siria, Irak, Libia, Yemen. Y ahora, el ejército nacional egipcio es el único que sigue en pie. Y si ve que Israel se derrocha, pues reyes, y eso es lo que les preocupa. Querida gente que está tan preocupada, ya sabéis, cada vez que hablamos de la situación en la región, todo gira en torno al acuerdo entre Irán y Estados Unidos, la guerra entre ambos y la situación en Líbano. Nadie habla de Palestina ni de lo que está pasando con la causa palestina. Y en el memorando de entendimiento, Palestina ni siquiera se menciona, aunque sí se dice que hay que poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano. Y aquí tenemos al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Hace apenas 2 horas confirmó al responsable de Hamas, Bassem Naim, que el equipo negociador iraní planteará la cuestión palestina en las negociaciones que están en curso. Así que hay algo que está ocurriendo con el caso de Palestina, con el caso de Gaza, Cisjordania y Palestina, que no se está contando ni en los medios tradicionales ni en los alternativos, porque hay muchísimo silencio en torno a las negociaciones. Nadie está hablando de Palestina, pero parece que algo se está moviendo entre bastidores respecto a Palestina. Y uno de los temas clave en las negociaciones que siguen entre Irán y Estados Unidos es esa especie de coalición por la paz, o Consejo de Paz, algo así, que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Turquía y Egipto, han firmado sin la presencia de Hamas, sin la participación del pueblo palestino. En mi opinión, ese fue uno de los grandes problemas en estas negociaciones en curso. ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Recordemos que Líbano, Irak, Yemen e Irán entraron en guerra con la colonia sionista por salvar a Palestina y al pueblo palestino. Eso es innegable. Todos los sacrificios, todos los actos de resistencia, desde la gente inocente que fue asesinada hasta los líderes que fueron martirizados, fueron por Palestina. Por eso no tiene lógica pensar que Hezbollah sacrificaría a Sayyid Hassan Nasrallah, o que Irán sacrificaría al Ayatollah Khamenei, o que los miles de inocentes que murieron en Irak y en Yemen serían olvidados de repente, y que Irán y Hezbollah abandonarían Palestina después de haber hecho todos esos sacrificios. Es algo ilógico. Así que está claro que todo el mundo, también en la dirección del eje de la resistencia, sabe que mientras exista una colonia sionista en el corazón del mundo árabe y musulmán, habrá guerra. Nunca habrá paz en Irán mientras exista esa colonia sionista. Tampoco habrá paz en Yemen, ni en Líbano, ni en Siria, ni en Irak, si esa colonia sigue ahí. Así que empecemos por eso, y eso nos ayudará a entender mejor por qué, en realidad, no hace falta mencionar la palabra Palestina o Gaza por escrito, porque los sionistas no van a permitir que ocurra. Tienes que ser, una vez más lógico que el enemigo y más calculador que el enemigo. Supongamos por un momento que de alguna manera los israelíes cumplen su palabra y los estadounidenses también, y se retiran por completo del Líbano, y además detienen la guerra en Irán. ¿Qué pasaría entonces? Pues que la atención del mundo entero volvería a centrarse en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén. Todo el mundo estaría mirando allí. Y entonces, las contradicciones que vimos, por ejemplo, en los estados musulmanes suníes,
se intensificarían de golpe. La gente empezaría a pensar, bueno, los chiíes, entre comillas, hicieron todos esos sacrificios durante 3 años. ¿Dónde están los suníes? Verás que ese movimiento volverá. Aquellas manifestaciones que hubo en Jordania, en Egipto, en Marruecos, que surgieron antes de la guerra contra Irán, volverán a aparecer. Las manifestaciones en Occidente que han estado en silencio desde la guerra contra Irán, porque todo el mundo está pendiente del precio de la gasolina y de la posibilidad de un invierno nuclear, volverán a centrarse en lo que ocurre en Palestina. Y en parte, por eso los israelíes no quieren detener las guerras en Líbano, en Irán y en Yemen. Y por eso el eje de la resistencia quiere acabar con esas guerras ahora mismo, para volver a enfocar la atención de toda la humanidad en Palestina. En el momento en que haya un alto el fuego, esté o no incluido desde el primer minuto en Palestina, el mundo entero volverá a centrarse en la liberación de Palestina y en salvar al pueblo palestino, a los palestinos. Y eso acelerará el colapso de la colonia israelí. Así que creo, y lo sé, mira, estoy muy emocionado como todos los demás. Veo a los niños que mueren cada día en Gaza, en sus tiendas, y se me parte el corazón. Pero después de ver estos 3 años y los sacrificios de los líderes del eje de la resistencia y de la gente del eje de la resistencia, creo que es una vergüenza que siquiera por un minuto o por una milésima de segundo pensemos que de algún modo Irán y el eje de la resistencia van a abandonar Palestina. Laith, esto es lo que dijo Naftali Bennett, el exministro israelí. Va a tener una oportunidad de enfrentarse a Benjamín Netanyahu. Puede que se convierta en el próximo primer ministro de Israel. Esto fue lo que dijo en un podcast en Israel, en hebreo. Dijo, los líderes árabes no se despiertan por la mañana pensando en los palestinos. ¿Lo sabías? Yo lo sé. Ninguno de ellos se preocupa realmente por la cuestión palestina. ¿En qué piensan los líderes árabes? En su propia opinión pública. Cada líder árabe se preocupa por el estado de ánimo en la calle. Ahora bien, esta gente conoce perfectamente el ambiente en los países del Golfo y entre sus dirigentes. Por eso han sido capaces de manipular toda la región durante tanto tiempo. Por eso mismo, saben que a esa gente no le importa la cuestión palestina. Creo que, si quieren demostrar lo contrario de lo que dice Naftali Bennett, quizá ese tipo de argumentos, viniendo de un israelí, les haga reaccionar. ¿Crees que eso puede pasar con los líderes árabes? Sabes, creo que Naftali Bennett sigue intentando manipular la realidad con lo que dice. Porque esos mismos líderes árabes que no se preocupan por Palestina, tampoco se preocupan por su propia gente ni por la opinión de su pueblo. Los pueblos árabes y musulmanes de todo el mundo, encuesta tras encuesta, incluso en el reino de la familia Saud, muestran que el 99% de los ciudadanos saudíes apoyan la liberación de Palestina y rechazan cualquier relación normal con la colonia sionista. Pero al gobierno saudí no le importa. El gobierno saudí ejecuta cada semana entre 40 y 100 personas, principalmente por su activismo político en favor de Palestina y por sus críticas al gobierno del reino de los Saud. Muchas de esas personas son chiíes de la costa este. Así que creo que la verdad es que ahora mismo, estos líderes de los países árabes, la razón por la que están cambiando poco a poco, o por la que vemos algunas señales de cambio, aunque no sea real, aunque sea solo discurso o apariencia, es porque Estados Unidos se está derrumbando como potencia imperial. E Israel, como poder genocida que se supone que actúa como el policía de la región, también se está derrumbando. Así que, si Estados Unidos no puede garantizar la seguridad de la colonia sionista, desde luego tampoco puede garantizar la seguridad de esos regímenes dictatoriales que no representan a su pueblo.
Creo que la principal preocupación de Naftali Bennett o de los sionistas es que estos regímenes decidan, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir dependiendo de Estados Unidos para mantenerme en el poder. Más vale que empiece a dar a mi población algunas de las cosas que quiere. Y la máxima prioridad para cualquier persona árabe y para cualquier persona musulmana en este planeta es la liberación de Palestina, la libertad del pueblo palestino y el fin de su genocidio. Dawes step de Mohammed Shuri sno verdad, una persona musulmana de verdad, que no tenga eso como su prioridad. Así que el poder de la firmeza del pueblo palestino, libanés, iraní, iraquí, yemení y sirio, que ha vivido todas estas guerras, todo por esto, es lo que está trayendo este cambio. Y Naftali Bennett está más preocupado por eso que por cualquier otra cosa. Las dinámicas de poder están cambiando a escala global. Todos nosotros en nuestra región y todos los que aman Palestina y desean su liberación, debemos mantenernos firmes. Estamos al final de este camino largo, larguísimo, en el que todos han hecho sacrificios. Solo hay que mantenerse firmes, mantener la convicción, confiar en nuestro liderazgo, confiar en esas fuerzas, en nuestros hombres y mujeres que se sacrificaron. Y el final está cerca para la colonia sionista. La liberación de Palestina está más cerca ahora que en cualquier otro momento de la historia. Sí, gracias, Laith. Por favor, entra en freepalestine.video y justo debajo del nombre de Laith puedes ver el enlace para apoyar a Laith. Ve allí y échale una mano. Laith, sé que estás en España, que estás preparando algo y que vas a publicarlo. ¿De qué se trata? Sí, recorrimos toda la península ibérica, fuimos a Portugal y a España, visitamos y entrevistamos a personas que participan en movimientos por la liberación de Palestina y en apoyo al eje de la resistencia. También hicimos documentales sobre la historia de los movimientos antifascistas y antiimperialistas en estos países, así como sobre las conexiones históricas que existen entre los pueblos musulmanes, los pueblos árabes y los pueblos ibéricos. Conexiones que se remontan no solo a la época del Andaluz, sino incluso a la de los cananeos. Sabes, la ciudad más antigua del continente europeo es Cádiz, de lo que hoy es España. Y fue construido por los antepasados del pueblo libanés y sirio, los cananeos fenicios. Así que nuestros lazos con la gente del norte del Mediterráneo son más fuertes que este momento de imperialismo y genocidio en el que algunos de esos países europeos se han implicado. Y lo que intentamos, ojalá, es educar tanto a nuestro pueblo como a la gente del mundo sobre esas conexiones históricas tan importantes entre nosotros, que nos hacen sentir más parte de esta familia humana que viene de una misma madre y un mismo padre, inshallah. El contenido que publicaremos la próxima semana va a iluminar a mucha gente y ayudará a comprender mejor esta historia. Sí, en YouTube podéis entrar en Free Palestine TV y también en la web, de nuevo, freepalestine.video, para ayudar a Laith. Muchísimas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias, Nima. Nos vemos la próxima semana. Gracias.